tiempo. Voy a procurar, pues, eh, ir despacio. Usted sabe que la intención es que podamos entender, comprender lo que estamos conversando. Eh, pues, cuando uno entiende lo que dice la palabra de Dios, entonces ese entendimiento, eso que ha entendido, perdón, eso que ha entendido, permite que podamos aplicar lo que dice la Biblia en todo momento a nuestras vidas. Así que mi objetivo es que entendamos, que comprendamos lo que estamos conversando, lo que vamos a conversar en esta mañana. Y abra su Biblia, por favor. Ese sí es fundamental. Tenga la Biblia, así sea electrónica, no hay problema. El asunto es que haya donde comprobar lo que se está hablando. Primera de Pedro, abra su Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a leer ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y dice, a estos se les reveló, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vuelvo y leo, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y vamos a conversar en esta mañana bajo el título, lo que Dios nos revela por el Espíritu. Lo que Dios nos revela por el Espíritu. Y permítame iniciar diciéndole que si de pronto el título le hizo pensar que yo voy a estar hablando de una nueva revelación, este, lamento decepcionarle. Yo no voy a estar hablando de ninguna revelaciones nuevas. Todo lo que voy a conversar con ustedes en esta hora está escrito en la Biblia. Eh, lo que sí voy a procurar es ir de forma esquemática, de forma pues ordenada, haciéndole la exposición de la palabra para que usted y yo podamos ver la obra que Dios hace por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas como cristianos, esperando pues que podamos comprender la importancia de que como cristiano, como creyente, establezcamos una relación estrecha con Dios por medio de su Santo Espíritu. Y permítame decirle que un evangelio sin la presencia del Espíritu de Dios es un evangelio insípido, vacío, simplemente hueco. Produce ruido, pero carece de valor espiritual. Y eh, cuando yo hago referencia a la presencia del Espíritu Santo, no estoy haciendo referencia a brincos, gritos, milagros. No, eso no es lo que en realidad determina que la presencia de Dios o el Espíritu de Dios está presente en un lugar o en una actividad que se haga. No necesariamente va a ser así. Nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus y saber si lo que está ocurriendo es del Espíritu de Dios o no es del Espíritu de Dios. Y debemos también entender que la comunión con la presencia de Dios va más allá de todas estas actividades, de todas estas cosas que como seres humanos podamos hacer, gritar, brincar, llorar.
la presencia de Dios o la comunión con el Espíritu de Dios va mucho más allá de esto. Es poder discernir lo que está ocurriendo dentro de nosotros y lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Hay que aprender a discernir por el Espíritu de Dios lo que ocurre a nuestro alrededor. Mire, en días pasados fue noticia de orden mundial lo que hicieron en una congregación religiosa. Quizás usted tuvo la oportunidad de leer de eso o ver algunos videos referente a eso. Una congregación religiosa en Europa este, programó una actividad donde el que estuvo encargado de llevar el sermón fue la inteligencia artificial. Allí no hubo un pastor que se levantase a predicar, allí no hubo un líder de la iglesia que se levantase a predicar, sino que la inteligencia artificial, una máquina, un aparato, un equipo, fue el encargado de predicar. Y exactamente eso fue ese sermón. Ese sermón fue un sermón artificial. Y no se trató el hecho de ser artificial porque no hubo este, gritos, brinco o porque no se movieron las emociones, sino porque ese sermón no contó con la dirección de Dios. No contó con la ayuda de Dios, simplemente fue una máquina hablando eh, lo que pudo tomar de diferentes fuentes para expresarlo, pero no hubo una dirección del Espíritu de Dios. Bueno, esto no es más que el reflejo de lo que viene pasando en muchas congregaciones de cualquier denominación. Muchas congregaciones están viviendo esta situación. Sermones sin la dirección de Dios, prédicas sin la dirección de Dios, sin contar pues todos aquellos sermones que, aunque le gusta a la gente pensar de que tiene la dirección de Dios, porque mueve las emociones, porque hacen llorar a la gente, o porque le ponen una música triste en el fondo, y con esa música triste, pues entonces le quebrantan a usted, y entonces cuando como mueve las emociones, como lo manipulan con palabras, con gritos, con llanto, ya la gente piensa que allí está el mover del Espíritu de Dios. No, yo no estoy metiendo en la cuenta ninguno de estos sermones, sino sermones o prédicas que no cuentan con la dirección de Dios, porque no hay una búsqueda de Dios. Para poder una predicación contar con la dirección de Dios, tiene que haber una búsqueda de Dios para poder generar esa predicación. Si no, no cuenta con la dirección de Dios. O sea, si simplemente decimos lo que, lo que pensamos o lo que conocemos, lo que sabemos, allí no hubo una búsqueda de Dios, a diferencia de que a usted le toque predicar y usted agarre y se pone en oración, Señor, muéstrame, dime qué le hablo, qué le digo, qué le enseño, Señor, cuál es, en la medida que usted busque a Dios en oración para saber qué va a decir y Dios le da a usted el tema, ya allí usted tiene una predicación con la presencia de Dios, porque Dios le dio a usted qué decir, qué decir. Entonces, mientras la predicación no vaya guiada una búsqueda de la presencia de Dios, Dios allí no se mete. ¿Ok? Dios allí no se mete. Entonces, así está pasando en muchas organizaciones, en muchas iglesias, donde lo que buscan es llenar una programación, una,
una actividad programada para X día de la semana, pero no porque hay un interés en que Dios sea dando la dirección o que Dios sea dando el, la predicación que se dará en ese momento. Bueno, eh, esta predicación de la cual estoy hablando, donde dijeron que era la inteligencia artificial, que había predicado en ese momento, eh, mire, es tan, bueno, no, es que no sé a quién le falta más inteligencia. Si al que cree que la computadora tiene inteligencia o a la misma computadora. La computadora nunca tendrá inteligencia, nunca. No sé, por eso digo, no sé a quién le falta más inteligencia, si el que piensa que la computadora tiene inteligencia o la misma computadora puede tener una, un aparatico donde la computadora almacene información que se le llama memoria, pero inteligencia es otra cosa. La inteligencia es otra cosa. Y para que no vaya a pensar que es que yo estoy en modo sarcasmo, mire, le voy a poner un ejemplo bíblico. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia se va a aumentar y estamos en esos tiempos donde la ciencia ha ido aumentando de una manera tremenda. Pero va a llegar un momento donde se va a hacer una imagen de la bestia, este, un, un periodo de tiempo en el mundo donde van a hacerle la imagen a la bestia y esa imagen de la bestia ordenará matar a todo aquel que no quiera adorar esa imagen. Pero presta atención, es que cualquiera puede dar la orden de cualquiera de esos instrumentos que hasta ahora han construido, puede dar una orden de vida o orden de muerte, pero detrás de eso, esas máquinas no hay inteligencia, son simplemente máquinas. Esta imagen que va a construir no va a ser una imagen o un simple matacho con facciones humanas, que es lo que hasta ahora se han hecho. La Biblia dice bien claro de que a esa imagen se le va a permitir insuflar, infundir aliento de vida. Le va a dar, le van a dar aliento de vida. ¿Usted sabe lo que eso significa? Bueno, usted vaya al libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, Dios hizo aquella figura del polvo de la tierra y luego que estaba formada la figura del polvo de la tierra, dice, sopló en sus narices aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Con esta imagen de la bestia va a pasar algo similar. Dice que se les permitirá infundir aliento de vida a esta imagen. Entonces esto va a ser muy diferente a tantos androides que hay en la actualidad, robotizados con facciones humanas, con muy simpáticos y demás, pero no tienen aliento de vida, no hay inteligencia. Por lo tanto, eso de que este, una inteligencia artificial, eso es artificial, eso es carente de vida, eso es carente de inteligencia. No hay allí inteligencia. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Estoy en Apocalipsis capítulo 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo a todo el que no la adore. Entonces, que no sea simple muñeco, no va a ser un parapeto allí, sino que
van a infundirle aliento a esta imagen y aunque va a ser lo que siempre ha hecho el diablo, matar, hurtar y destruir, esa imagen sí va a tener inteligencia porque es una imagen con aliento de vida, una imagen con aliento de vida. Bueno, lo triste y lamentable es que a través de los años, en la mayoría, en grandes grupos religiosos, grandes grupos que predican el evangelio, se ha ido distorsionando la predicación del evangelio y se ha pasado o se han llegado a ser grupos de formalismo, una rutina, asistir los domingos, asistir los sábados, asistir los martes, un mero acto rutinario. Otros van a un acto motivacional allí para que los anime y le digan, tú vas a ser un campeón, tú vas a salir a hacer todo lo que te proponga, pero están totalmente alejados del verdadero evangelio del reino de Dios. Totalmente carentes de la dirección de Dios. Dios no toma parte en esas reuniones. Y eso es una de las preocupaciones que debe haber en nuestras vidas, que en nuestras reuniones la presencia de Dios haga manifiesta, Dios tome parte de nuestras reuniones. Por eso yo le pido, cuando usted doble sus rodillas para orar, pídale a Dios que Él tome parte, forme parte de nuestras reuniones, de su reunión con usted. ¿Ve? Cuando usted haya tomado el espacio, el lugar para buscar el rostro del Señor, pues que allí la presencia de Dios se haga manifiesto y le guíe y le dé lo que usted está necesitando. Bueno, la importancia de la participación del Espíritu de Dios o de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas es, es lo que me interesa que podamos analizar en esta mañana. Ese trabajo que hace Dios por medio de su Santo Espíritu cuando nosotros buscamos el rostro del Señor. Empezábamos leyendo un versículo y que dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. De manera que la predicación del Evangelio debe incluir el Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. Debe estar incluido y no como un mero este, tema o como simplemente un tema para que conversemos. Vamos a conversar del Espíritu Santo, no, sino que el Espíritu Santo tome parte activa, ¿ok? Participe activamente en las actividades que se están realizando. Y vamos a ver una serie de situaciones donde participa el Espíritu de Dios o Dios por medio de su Santo Espíritu, una cantidad de tareas en nuestras vidas que encontramos a lo largo de la Escritura. La número uno, primera tarea que cumple Dios por medio del Espíritu es comunicarse con nuestro espíritu. Esa va a ser la primera. Y la puse de primera no porque sea la más importante, no porque sea la principal, no porque sea la única, sino porque ya la hemos conversado el día, no hace mucho, hablábamos de en el espíritu. Eso quedó grabado, está en las redes, está gratuito, usted puede verla cuantas veces quiera, allí puede volver allí. Pero esa es una de las tareas que hace Dios y es comunicarse con nuestro espíritu por medio de su espíritu
para darnos palabra, para decirnos cuáles son las palabras con las cuales vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso lo pongo allí como las cosas que Dios nos revela por medio de su espíritu, porque nos revela cuáles son las palabras que vamos a decirle al adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué nos conviene decir? ¿Cómo nos conviene decirlo? ¿Cuándo conviene hacerlo? Entonces, esas cosas Dios las revela por medio de su espíritu, nos da palabras para hablar con él. La número dos, este, es que Dios nos revela esas cosas que están ocultas. Dios nos revela las cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. Nos abre el entendimiento, nos da sabiduría para comprender tanto las profecías como el significado de las parábolas. Y fíjese que estoy poniendo aquí tanto las profecías como las parábolas. Son dos cosas totalmente diferentes. La parábola es una cosa y la profecía es otra. Por medio de una parábola se puede profetizar. Por medio de una parábola se puede profetizar, pero son dos cosas totalmente diferentes. La profecía y la parábola, ambas las encontramos en la Biblia. Y por medio de la profecía y por medio de la parábola, el Espíritu de Dios nos revela, nos da a conocer cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar pendientes a la palabra profética que está escrita allí en la Biblia y que a través de ella Dios nos muestra, nos revela, nos enseña lo que Dios ha determinado ya hacer, lo que ya Dios ha determinado hacer. O como dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mire, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo hizo Dios para revelárnoslas? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que esas cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo, cosas que nadie conocía, solamente Dios ya las tenía planificadas, ya las tenía pensadas. Entonces dice que no las reveló a nosotros por el Espíritu. Esta es una de las funciones que hace Dios a través de su Espíritu. Mire, hay muchas profecías que aún al sol de hoy las leemos y cuesta entenderla, cuesta entenderla. Es más, hay gente que no lee el Apocalipsis porque cuando lee esas cosas le da miedo, le da terror. Pero hay otros que no lo leen porque no lo entienden. Hay tantas cosas allí habladas proféticamente que van a ocurrir y no la entienden. ¿Qué se necesita allí? Necesita la dirección, la guía del Espíritu de Dios para que se nos revele el significado de cada una de las cosas que están allí, porque por medio del Espíritu de Dios se revela el significado de las cosas que Dios mandó a colocar allí en cada una de esas profecías.
Eh, Efesios capítulo 3, versículo 5. Ahí hay otro versículo que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, estos misterios que están allí escritos, pues ahora es revelado, fue revelado a los profetas y a los apóstoles por medio del Espíritu. Cosas que ya se habían dicho, cosas que estaban ahí escritas, pero que ahora el Espíritu de Dios aclara el entendimiento para que podamos entender que eso que está ocurriendo, eso que está aconteciendo es lo que ya se había dicho con anterioridad, como pasó el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta a dar ese sermón. Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, a esto era que se estaba refiriendo Joel cuando dijo en los postreros días derramaré de mi espíritu. Bueno, por medio del espíritu pudieron comprender que eso que estaba aconteciendo en ese momento era lo que ya Dios había prometido por boca del profeta. Entonces, el espíritu nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender, nos revela cuál es la situación, o qué está aconteciendo y si tiene relación con lo que ya está escrito. Por eso es que usted va a ver que hay tanta gente, fuera de pote en las redes, porque al no ser guiado por el Espíritu de Dios, cualquier cosa que ven que está ocurriendo en el mundo, ya, eso es el anticristo, eso es tal cosa. Yo me acuerdo hace bastantes años atrás, había un producto, un detergente, no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, ¿no? Había un detergente, una caja, venía en caja el detergente y traía un logo y en el logo habían unas estrellas con una forma como de un 6. Y entonces ese es el logo del anticristo, ese es el 666. Y eso hace ya más de 30 años atrás. Y entonces, como no hay una dirección del Espíritu de Dios, el entendimiento no les abierto para comprender lo que en realidad está escrito allí en la palabra de Dios y las tiran a pegar. Y ustedes ven que cada líder mundial que sale por allí, ya todos están poniéndole la etiqueta, este es el anticristo. De manera que si contáramos cuántos líderes, tanto religiosos como líderes políticos, han habido en el mundo a quienes le han etiquetado como el anticristo, pues llevamos unas cuantas docenas. No un solo anticristo, sino unas cuantas docenas de anticristos, porque no hay dirección del Espíritu de Dios para interpretar las escrituras. Entonces, cuando está la dirección del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios le va a hacer como hizo con Pedro para poder explicar lo que estaba aconteciendo allí en el día de Pentecostés y le dijo a la gente, esto fue lo que dijo Joel, lo que dijo Dios por boca de Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, este, debemos sí estar pendientes porque hay muchas cosas que están en la profecía e incluso dentro de las parábolas que necesitan la intervención del Espíritu de Dios para que podamos comprenderla, para que podamos comprenderla. El Espíritu de Dios, en el caso de las parábolas, nos va a abrir el entendimiento para que las comprendamos. Si usted va a Mateo capítulo 15, versículos 15 y 16, Mateo 15, del 15 al 16, allí usted va a encontrar que dice que Pedro le dijo, después que escuchó la parábola que el Señor Jesucristo les estaba diciendo,
Pedro le dijo, explícanos esta parábola, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿También vosotros sois aún entendimiento? ¿Qué le faltaba a Pedro y a los discípulos, a los compañeros que tenía allí de ministerio? ¿Qué le faltaba para comprender la parábola? Que el entendimiento le fuese abierto. Porque las parábolas no son simples cuentos. En las parábolas hay información que estaba escondida, que estaba oculta, pero que por medio de la parábola se saca a la luz. Y entonces por medio del Espíritu de Dios, Dios nos abre el entendimiento para que podamos comprender lo que está escrito allí en la parábola. Número 3. Otro trabajo que hace Dios por medio de su Espíritu en nuestras vidas es recordarnos todas las cosas que dijo el Señor Jesucristo. Ese es otro trabajo que hace Dios por medio de su Espíritu. Todas las cosas que dijo el Señor Jesucristo, el mensaje que Dios envió por boca del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos recordarlo, necesitamos tenerlo presente. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26 dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre da en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Una de las cosas que no ocurrió cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, era que había alguien con una libreta y todo lo que iba diciendo el Señor Jesucristo lo iban anotando. No, o no había en ese tiempo tecnología como para poner a grabar, ya va, hagan silencio, va a empezar, el Señor Jesucristo va a empezar a predicar y entonces vamos a grabar la predicación. No, eso no existía en ese tiempo. Nadie escribió. ¿Cómo hicieron entonces para que aparecieran los evangelios? ¿Cómo hicieron para que, bueno, Lucas dice, el escritor del libro de Lucas y el escritor del libro de Hechos, en el libro de los Hechos dice, me ha parecido bien a mí después de haber investigado diligentemente. Lo que hizo fue una investigación, fue y se sentó a hablar con María, y él fue y se sentó a hablar con Pedro, y fue y se sentó y les interrogó y hizo un trabajo. La Biblia dice que esa iba a ser la función que el Espíritu de Dios iba a cumplir en la vida de el creyente, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que había una dependencia del Espíritu de Dios y una dependencia a que el conocimiento que se necesitaba se buscaba en la fuente primaria. En la fuente primaria, Dios por medio de su Espíritu le habló al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le habló a la multitud. Ahora, cuando ya no estaba el Señor Jesucristo, ¿cómo recordar todo lo que él había dicho? Vamos a la fuente primaria, clamamos a Dios y Dios por medio de su Espíritu recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Eso es lo que ocurre, lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ocurrirá. El capítulo 1, versículo 2 nos recuerda que por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dio mandamiento a los apóstoles. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido.
Entonces, esas cosas, repito, insisto, esas cosas que Dios había hablado por medio del Señor Jesucristo, se las había dado a través de su Espíritu que estaba en Jesucristo, y luego que el Señor Jesucristo ya no estaba, entonces los discípulos fueron refrescados, se les refrescó su memoria por medio del Espíritu de Dios para que recordaran las cosas que el Señor Jesucristo había dicho. Y bueno, no todo lo que está escrito en las cartas, en los evangelios, fue todo lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes muy bien saben que el mismo libro de Juan dice, si se escribieran todo lo que el Señor Jesucristo hizo, pues no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Él hizo. Sin embargo, tenemos que saber que muchas de esas cartas que se escribieron en aquel tiempo, muchos de esos este, libros, eh, se perdieron. Y se perdieron porque cuando hubo persecución a la iglesia, entonces los perseguidores se encargaban de quemar esas cartas para que no se transmitiera la información. Eso no solamente lo que ocurrió con la Santa Inquisición, sino de mucho antes. Ustedes en el libro de Hechos van a ver, hubo una persecución de la cual incluso Pablo formó parte de ser llamado a servir a Dios. Entonces, en esas persecuciones se perdió mucha información. En esas persecuciones quemaron muchas cartas. En esas persecuciones, pues se procuró destruir el evangelio que se estaba predicando. Y bueno, otra forma que el Espíritu de Dios nos revela las cosas es cuando revela lo profundo que hay en el corazón. Bueno, tanto en nosotros los seres humanos como en Dios, hay cosas que están en lo más profundo del corazón, en lo más interno de nosotros, cosas que quizás no compartimos con nadie más. Usted no comparte con todo el mundo todo lo que piensa. Ojalá que todo lo que comparta lo haya pensado primero, pero todo lo que piensa en realidad no lo comparte porque lo van a mirar feo, porque le van a decir que usted está loco, porque va a ofender a alguien o porque cualquiera sea la razón, pero hay cosas que usted como persona se guarda en lo más profundo de su ser. Bueno, Dios por medio de su espíritu puede revelar lo profundo que hay en cada uno de nosotros. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hay una ayuda especial y es que eh, lo que está en lo profundo del corazón de Dios es revelado. Estoy en Romanos capítulo 8, 17. Lo que está en lo profundo del corazón de Dios es revelado por medio del Espíritu. Incluso lo que haya en lo profundo de nuestro corazón también es revelado por la intervención del Espíritu de Dios. Otra forma como el Espíritu de Dios nos revela es escudriñando. El Espíritu todo lo escudriña. No hay cosa que escape del escrutinio de Dios. No hay cosa que escape del escrutinio. Escrutinio no es solamente conteo de votos. Vaya al diccionario. El escrutinio de Dios, cuando se busca diligentemente, cuando se investiga diligentemente, bueno, Dios escudriña los corazones, busca lo que hay dentro
de la persona, no hay nada que se pueda escapar a ese escrutinio de Dios. Todo lo escudriña, todo lo ve, todo lo sabe. Primera de Corintios capítulo 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Otra forma, la número 6, es que nos revela el Espíritu lo que hay en el corazón de otra persona, ya no solamente en nuestro corazón, sino lo que hay en el corazón de otra persona. Y bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero usted está conversando con alguien y, eh, y usted se da cuenta que eso no es todo. Hay algo más, algo está pasando. Usted se da cuenta que la intención es otra. Y entonces la gente dice, no, ese es el sexto sentido. Eso pasa mucho con las mujeres. Dice, es que nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido y nos damos cuenta, bueno, si usted no conoce a Dios, yo le acepto de que usted le atribuya a la magia y al misticismo las cosas. Sí, yo se lo acepto, no tengo problema. Pero si usted conoce a Dios y usted está lleno del Espíritu de Dios, entienda, dése cuenta que Dios sabe lo que hay en el corazón de esa otra persona y se lo revela a usted por medio del Espíritu. Dios se lo revela, de que hay algo más. A lo mejor en el momento usted no lo entiende. Es que a mí algo no me cuadra, hay algo más está pasando aquí. No sé, no entiendo. Y entonces usted va en oración, Señor, muéstrame, Señor, saca la luz, Señor. ¿Por qué se da esa lucha en el interior? Porque el Espíritu de Dios le está mostrando a usted que hay algo más. El Espíritu de Dios muestra lo oculto que hay en el corazón de otra persona. Muestra lo que hay allí. Y entonces cuando ya usted sabe lo que está pasando, usted dice, yo sabía que algo estaba pasando. Yo sabía. No, usted no sabía. El Espíritu de Dios le estaba diciendo que algo estaba pasando. Y eso es totalmente diferente. Claro, como no estamos acostumbrados a esta interacción con el Espíritu de Dios, sino que estamos acostumbrados a cuando tenemos una comunión con el Espíritu, Señor, desciende Espíritu, que envía Espíritu, pero si usted ya recibió el Espíritu de Dios, ¿dónde lo va a conseguir? El Espíritu de Dios está en usted. Por lo tanto, debe acostumbrarse a esa interacción con el Espíritu de Dios que mora en usted. Incluso, de pronto usted planifica, quiere hacer un viaje, quiere hacer una actividad, quiere hacer algo y usted siente inquietud y dice, pero algo no me cuadra, algo pasa. ¿Y qué sucede? No es que no quiero ir, no quiero estar allí, no quiero. ¿Y cómo interpreta usted eso? Bueno, usted va a encontrar en la palabra de Dios momentos donde el Espíritu de Dios impidió al apóstol Pablo ir a un lugar porque no era la voluntad de Dios que se fuese a predicar en ese lugar. Pero el Espíritu de Dios que estaba en Pablo le impidió ir hacia donde él quería ir. Entonces, debemos acostumbrarnos a interactuar con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Dios lo ha hecho morar en nosotros. Dios, por medio de su Espíritu, nos va a hablar, nos va a revelar lo que hay en el corazón de otra persona. Vaya al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 8. Marcos capítulo 2, versículo 8. Y mire ese ejemplo que está allí.
Y conociendo luego Jesús, y conociendo luego Jesús, ¿dónde lo conoció? En su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así en vuestros? Después usted puede leer completa la historia, no hay ningún problema. Pero había una disyuntiva allí entre los discípulos, pensando una cosa, otra cosa, y el Señor Jesús se le fue mostrado por el Espíritu lo que había en el corazón de esas otras personas, y entonces le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? No se trataba de que el Señor Jesucristo se lo supiera todo, sabía el pensamiento de todas las personas, sino que recibía la ayuda del Espíritu de Dios que mora en él, que le revelaba lo que hay en el corazón de la otra persona. Bueno, de esa misma manera Dios en muchas ocasiones nos da a conocer lo que hay en el corazón de otra persona, la verdadera intención, el objetivo de esa persona hacia nosotros. ¿Qué se propone esa persona? Y nos puede instar a cuidarnos, nos puede instar a resistir, a oponernos. El Espíritu de Dios va a establecer esa comunicación con nuestro espíritu, nos va a dar, de la misma forma como nos da testimonio de que somos hijos de Dios, pues entonces nos puede mostrar de que esa persona no es hijo de Dios. Mire, me pasó en una oportunidad. Estaba ejerciendo la profesión y llegaron unas personas que eran miembros en una congregación, tenían su propia congregación a una hora del lugar donde yo trabajaba y tenían una actividad. Y ellos me pidieron que si podía acompañarlos, como a ver los pacientes, y yo les atendía a los pacientes durante el día y después de la actividad ellos iban a hacer un culto, iban a hacer una campaña y entonces y yo iba a ayudarles a que la gente pues recibiese beneficios allí. Y algo dentro de mí, y así hablamos nosotros los seres humanos, algo dentro de mí no me cuadró, no me cuadró, algo me inquietó dentro de mí. Y esa noche, orando, buscando la dirección de Dios, mi pregunta fue, Señor, ¿voy con ellos o no voy con ellos? ¿Voy con ellos o no voy con ellos? Y bueno, eso fue parte de la oración. Me acosté a dormir de lo más tranquilo en la madrugada. Me despertó un versículo de la Biblia. A mí no me leyeron el versículo. Yo vi simplemente fue la cita en el sueño. Vi la cita, Efesios, sé que está en el libro de Efesios, ahorita no recuerdo bien la cita, y me levanté inmediatamente a ver qué decía ese versículo de la Biblia. Cuando leo el versículo, es un versículo cortico. Dice, no seáis partícipe con ellos. Esta es la respuesta a la oración, Señor, voy con ellos, no seáis partícipe con ellos. A mí no me dijeron, es que ellos están haciendo esto bien o están haciendo esto mal, ellos son malos, no, simplemente la respuesta fue, no seáis partícipe con ellos. De manera que Dios, que sí conoce los corazones de las personas, Dios que sí conoce lo que va a acontecer en el, Dios empieza simplemente por inquietarnos y nosotros debemos buscar la dirección de Dios para ver la información completa porque Dios está dispuesto a darnos aún lo oculto que hay en el corazón de otra persona. Porque como dice Marco capítulo 4, versículo 22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido
que no haya de salir a luz. Otro de los trabajos, de las obras que hace Dios por medio de su Espíritu, es revelarnos todas aquellas cosas que cuando no tenemos el Espíritu, aún no podemos sobrellevar. Me explico. Mire, cuando llega una persona nueva a la iglesia, que llega con aquel fuego, con aquel deseo, con aquel ímpetu de querer hacer y de querer participar, y esa persona, hay muchas de cosas que aún no puede llevar, no puede sobrellevar, porque le hace falta la guía, la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Qué ocurre? Cuando una persona es llena del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en su vida, aún lo que está escrito en la palabra de Dios toma una nueva dimensión. Usted empieza a entender cosas que antes no entendía, empieza a ver cosas que antes no veía, que siempre estuvieron allí escritas, pero que ahora por el Espíritu de Dios empezamos a entender, empezamos a comprender. Hay un ejemplo en la Biblia y es el de los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Juan 16, de 12 al 15. Ahí hay un ejemplo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará a saber. Mire este caso en particular. 3 años y medio los discípulos para arriba y para abajo con Jesucristo. Ellos escuchaban todos los sermones y además del sermón que daba Jesucristo a la comunidad, a las personas que se reunían, él sacaba el tiempo para hablar con los discípulos. Les predicaba aparte a los discípulos. Y resulta que cuando ya estaba cerca el tiempo de la partida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros. No eran pocas, eran muchas cosas que todavía en 3 años y medio no se le había dicho. Aún tengo muchas cosas que decir. ¿Y por qué no se las había dicho? Porque no la podéis sobrellevar. Y eso es parte de lo que nosotros debemos aprender como cristianos, que tenemos tiempo en el Evangelio, que hay cosas que un nuevo creyente no puede sobrellevar, que necesita la ayuda del Espíritu de Dios para poder sobrellevar algunas cosas, entender algunas cosas, incluso comprender la verdad. Pero no, nosotros queremos que una persona de la noche a la mañana que llegó al evangelio, primero lleguemos a la casa, gente que yo no hago, pero hay gente que llega y entra a la casa, usted tiene un altar allí, ese poco de matacho se va, ¿no? Y de aquí él mismo agarra y le revienta ese poco de matacho y le bota la basura ese poco, porque es que estos son ídolos, esto no, tenga paciencia. Esa persona aún no ha quitado esas cosas de allí porque no hay madurez en su corazón, no ha entendido que eso nada es. Pero cuando Dios por su espíritu le da a entender que esos ídolos no son nada, la misma persona se encarga de recoger ese poco de matacho y botarlo y salir de eso. Y así pasa con muchas cosas en nuestra vida espiritual. Hay gente con tiempo, con en el evangelio, que siguen arrastrando cargas del pasado, que siguen haciendo cosas que hacían antes de conocer el evangelio. Y cuando uno le dice, mire hermano, lo que pasa es que lo que usted está haciendo no es correcto delante de Dios. Ya viene usted a decirme y se molestan y se ponen, ya no vuelvo más para la iglesia, porque ¿qué pasó allí?
No había madurez en el que le dijo, no, en el que está recibiendo la información. Aún no podía sobrellevar esa información y se va de la iglesia porque aún no ha habido una transformación en su vida, porque aún el Espíritu de Dios no está en él. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, lo hará saber. Permítame decirle que una de las cosas más difíciles de sobrellevar, una de las cosas más difíciles de sobrellevar es la verdad. La verdad, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Quiere escuchar la verdad, pero no le gusta que se la digan. Si usted a alguien que cree que Jesucristo es el mismo Padre, le dice que Jesucristo no es el Padre, Dios bendito, se enoja porque ¿cómo me va a decir eso? Es que esa es la verdad. La verdad es que Dios no se convirtió en ningún hombre. Esa es la verdad, pero no están preparados para escuchar la verdad. Porque para conocer que Jesucristo no es el Padre, que Dios no se convirtió en ningún hombre, necesita la intervención de Dios y necesita la intervención de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que a quien el Padre lo quiera revelar y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces necesita una intervención por medio del Espíritu de Dios para que pueda comprender que Dios no se convirtió en ningún hombre. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces tenga paciencia. Usted se desespera porque usted quiere que esa persona se dé cuenta que lo que está diciendo no es verdad, que esa persona está diciendo que Dios se convirtió en una carne, que Dios vino al mundo en forma de hombre. Y entonces cuando usted le dice, pero es que eso no es verdad, eso no lo puede digerir, son cosas difíciles de llevar porque es la verdad lo que se le está diciendo a la persona. Entonces, la verdad es una de las cosas más difíciles de sobrellevar, puse ese como un ejemplo. Hay muchísimas cosas en la Biblia que son la verdad y no son fáciles de sobrellevar. Y poder saber y conocer quién es Jesucristo, pues si el Espíritu de Dios no interviene, eso es difícil de sobrellevar. Mire, dice la Biblia que el poder llamar Señor al Señor Jesucristo es algo que se da por el Espíritu de Dios. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, confesar que el Señor Jesús o que Jesús es Señor es algo tan imprescindible, es incluso para salvación. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10, 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Note usted allí que dice, este,
confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y no dice que debemos creer que el Señor Jesús es Dios. No, eso no es lo que dice allí. Antes, por el contrario, dice que fue Dios el que levantó a Jesús de entre los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue Dios quien le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto debemos confesarlo y creerlo para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Número 8. Dios por medio de su Santo Espíritu nos da a conocer lo que va a acontecer, lo por venir, tal y como lo hizo por medio de los profetas. Los profetas que hablaron por voluntad de Dios, lo hicieron porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y por medio del Espíritu Dios les daba las palabras que ellos iban a hablar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto de que siendo inspirado no es más que el Espíritu Santo le dio la palabra que ellos debían decir. En el mensaje que está allí a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que hay un común denominador, algo que está en común en cada una de esas iglesias. En el mensaje aparece una expresión de que va acompañado del mensaje que da el Espíritu de Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted comienza en el capítulo 1 y encuentra que Dios le reveló al Señor Jesucristo una información y que el Señor Jesucristo la envió a Juan por medio de un ángel. Bueno, a pesar de que se nos deja saber esta secuencia, hay un mensaje en el capítulo 2 y el capítulo 3, un mensaje para cada una de esas 7 iglesias que nos deja claramente ver allí que es el Espíritu de Dios quien transmite ese mensaje. Y por supuesto, el Espíritu de Dios que estaba dentro de Jesucristo, no es otro espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios. La palabra están enmarcadas, empiezan al que venciere, se le dará, al que venciere, yo le daré, al que venciere, bueno, una promesa para esas personas que alcancemos la salvación, que alcancemos permanecer firmes hasta el fin. Y en ese mensaje de recompensa que va a haber al final, eh, aparece que por medio del Espíritu venía ese mensaje cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El único que da a conocer las cosas que van a acontecer en el futuro es Dios. Isaías 46, versículo 9 al 10. Isaías 46, versículo 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Y usted me dirá, hermano, pero es que allí dice que el que está hablando es el Señor Jesucristo. Hermano, pero es que usted no leyó el primero y el segundo versículo del capítulo 1 que dice que Dios le reveló a Jesucristo. Entonces, cuando ya Jesucristo lo dice, es porque Dios le dijo lo que Jesucristo iba a hacer. Yo de columna en el templo, yo, hermano, ahí está hablando Jesucristo. Está hablando Jesucristo lo que ya Dios le dijo que él iba a hacer. Este mensaje por medio del Espíritu dirigido a las 7 iglesias, nos ayuda a entender
lo que va a acontecer con cada uno de nosotros, porque este mensaje es extrapolable para todos aquellos que seamos salvos. Y esta información, vuelvo y le repito, fue dada por medio del Espíritu de Dios. Dios nos hace llegar su mensaje a través de su Espíritu, todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, y ese ha sido el mismo sistema que ha usado tanto con los profetas, tanto con el Señor Jesucristo, como en el día de hoy y seguirá usando. Por medio de su Espíritu, Dios nos da a conocer. Y no fue que el Señor Jesucristo, lo primero que se le ocurrió a la cabeza, eso fue lo que habló, diríamos de forma coloquial, ¿no? Es lo primero que se le vino a la cabeza, eso dijo, no, el Señor Jesucristo, recuerde que Él habló lo que el Padre le dijo por medio del Espíritu. Juan 12, 49 y 50, rápidamente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. O Apocalipsis 14:13, o voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos sigue. Y en Zacarías 7:12, y pusieron sus corazones como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Bueno, ustedes pues con calma pueden releer todos estos versículos, pero lo que les quiero mostrar es que así lo hizo en el pasado, así lo hace en el presente y así lo hará en el futuro. Por medio de su espíritu, Dios nos da a conocer la información que Él necesita que nosotros sepamos. En el mensaje de la iglesia, que no le di el texto, puede usar, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 29, Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. De manera que el Espíritu Santo no es un simple compañero, no es una estadía pasiva en nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja activamente en la vida del creyente. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo estaría con cada uno de nosotros siempre, y gracias a Dios por eso. Pero es necesario que podamos aprender a reconocer ese trabajo que hace Dios en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu, que nuestra vida cristiana está enmarcada en el trabajo que hace Dios a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Aprendamos a relacionarnos con Dios por medio de su Espíritu. Y bueno, hoy solamente les he conversado de lo que el Espíritu revela, de lo que el Espíritu nos da a conocer. No les hablé de que el Espíritu nos guía, que el Espíritu enseña y cómo enseña, que el Espíritu nos fortalece, que el Espíritu nos reprende, que el Espíritu en ocasiones se opone. Bueno, hay un montón de cosas y sin meter en cuenta los dones del Espíritu, cómo Dios reparte dones por medio del Espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, y pare usted de contar. Lo que me interesaba era dejarles, mostrarle que Dios nos revela por ese espíritu que ha puesto en nosotros, por su espíritu que ha hecho morar en nuestras vidas, nos muestra, nos revela lo que hay en nuestro interior y lo que hay alrededor. Y la intención no es meterle miedo, no, no. Esa no es mi intención, asustarle, sino la intención es recordarle que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Oiga bien lo que le voy a decir. Si el Espíritu de Dios mora en su vida, en tu vida, en mi vida, no estamos solos. No estamos solos.
Debemos aprender a tener comunión con Dios a través de su Santo Espíritu. Es necesario aprender a reconocer la voz de Dios que por medio del Espíritu Santo hace todas estas cosas, estas funciones que hoy nos ha recordado. Y esto es activo, esto es algo permanente en nuestra vida, en nuestros corazones. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo para que podamos tener comunión con Dios y todas estas cosas de las cuales hemos conversado en el día de hoy, Dios las hará a través y en nuestras vidas. Vamos a dejarle hasta allí. Y permita Dios que podamos meditar en esas cosas, podamos ponerlas por obra, que podamos mejorar nuestra relación con Dios, que podamos vivir para Dios de forma recta, correcta, sabiendo que no estamos solos, que estamos acompañados del Espíritu de Dios. Vamos a orar, soberano Señor, Dios altísimo. Te damos gracias, gracias por tu palabra.